Bienvenidos, buenas noches para todos. Gracias a cada uno de ustedes una vez más por unirse a este tiempo de reflexión en la palabra. Deseo de todo corazón que se encuentren bien, deseo que tengan salud, que tengan paz. Y bueno, el objetivo de estos mensajes es que meditemos en cómo Dios está de nuestro lado, en cómo Dios nos acompaña en todo este proceso. Y no solamente en este, sino en todo lo que hacemos, en todo el tiempo, ¿verdad? Les recuerdo para los que se van conectando, les recuerdo nuestros horarios. Estamos los domingos a las 10 de la mañana, estamos haciendo nuestra transmisión, estamos haciendo el estudio del libro de Santiago, ya estamos por terminarlo. Sé que ha sido de bendición, por lo menos para mí, espero que para ustedes también así lo sea. También recordarles que estamos ya a punto de terminar también nuestro taller de fundamentos de fe. Estamos ya más o menos unas 3 lecciones, estamos por terminar. También, bueno, recordarles un poquitico, yo sé que la gran mayoría de ustedes lo conocen, pero digamos aquí nos gusta mucho compartir libros completos. Nos gusta mucho poder mirar de principio a fin lo que un libro de la Biblia enseña. Particularmente lo estamos haciendo los domingos, viendo pues cada uno de esos libros, ¿verdad? Desde principio a fin. Y también ahora los miércoles pues estamos tratando de ver un poquitico lo que es el libro de Éxodo. No sé si lo vayamos a ver todavía pues completamente, pero por lo menos pues quiero que los que pues se van añadiendo pues sepan que esa es nuestra forma en la que nosotros predicamos. Entonces pues les damos la bienvenida. Espero que este mensaje sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Así que bueno, vamos a orar y vamos a empezar. Amén. Así que le invito para que disponga su corazón y permita que en esta noche el Señor le hable a través de la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta noche te queremos dar gracias por el enorme privilegio que nos das de acercarnos a ti, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú nos hablas a través de tu palabra y queremos que tú nos hables, queremos oírte, pero también queremos obedecer lo que tú nos hables, Señor, a través de tu palabra. Señor, ruego tu bendición para cada persona que ve este mensaje, para cada familia, Señor. Te suplico que este tiempo haya un despertar en cada uno de los corazones, un despertar verdadero, Señor, que haya un arrepentimiento genuino, que haya un amor verdadero hacia ti, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos y te suplico que también tú los bendigas con paz, con provisión y con salud, Señor. Guárdalos en el nombre de Jesús y me encomiendo en tus manos, amado Señor. En el nombre glorioso de tu Hijo hemos orado. Amén y amén. Bueno, muy bien. Hoy vamos a ver una lección más en el desierto. Quiero que me acompañen a Éxodo capítulo 15. Vamos a estar en Éxodo capítulo 15. Vamos a leer los versículos 22 hasta el final del capítulo. Vamos a centrarnos en este relato, en esta parte de la historia en el que el pueblo de Israel ya va camino a la tierra prometida y va por medio de ese desierto, ¿verdad? Entonces les invito para que abran sus Biblias en Éxodo capítulo 15 y vamos a leer los versículos 22 hasta el 27. Versículos 22 hasta el 27. Así que dice la palabra del Señor. Entonces Moisés guió al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo y se internaron en el desierto de Shur. Viajaron por este desierto durante 3 días sin encontrar agua. Cuando llegaron al oasis de Mara, no pudieron beber el agua porque era demasiado amarga. Por eso llamaron al lugar Mara, que significa amarga. Entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber? Reclamaron. Así que Moisés clamó al Señor por ayuda y él le mostró un trozo de madera. Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable.
Fue allí, en Mara, donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad de su pueblo. Les dijo: si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. Después de salir de Mara, los israelitas viajaron hasta el oasis de Elim, donde encontraron 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Amén. Muy bien, recordemos un poquitico lo que hablábamos el miércoles pasado, y hablábamos acerca de la gratitud. Veíamos cómo ellos entonaron un cántico a Dios, un cántico de gratitud por todo lo que Él hizo, la forma en la que los liberó al abrir el mar para que ellos cruzaran, y en ese mar quedaron sepultados sus enemigos. Hablamos de varias razones por las cuales ellos dieron gracias al Señor. Pero ahora ellos han emprendido un camino, han emprendido un camino. Ya quedó atrás la esclavitud, ya quedó atrás Faraón y su ejército, y después de que ese mar se cerró nuevamente, inicia una nueva vida, ¿verdad? Inicia un nuevo camino con Dios. Ahora, ellos han viajado por más de 3 días de camino, pero sin agua, sin agua. Y pues obviamente ustedes saben que las condiciones de un desierto son bastante fuertes. Y después de caminar durante esos 3 días, ellos les da bastante sed, les da bastante sed. Así que ellos llegan a un lugar llamado Mara, era un oasis. Pero al llegar allí se encuentran con algo, imagínense lo que pudo haber sido esa sed tan tremenda, pero llegar a ellas y encontrarse con esto, que el agua era amarga, que el agua no se podía beber. Imagínense ver toda esa agua allí, pero no poder beberla. Uf, qué duro, no me imagino lo fuerte que pudo haber sido ese momento, ¿verdad? Tener esa sed tan tremenda y acercarse y darse cuenta de que ya definitivamente no se podía beber de ella. Ante eso, vemos en el versículo 25 que el pueblo de Dios eleva una queja, eleva una queja. Leamos desde el 24, dice: entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber?, reclamaron. Y aquí está el siervo de Dios buscando una vez más el consejo, la dirección de Dios para poder dar solución, para poder instruir al pueblo de Dios en lo que debían hacer. Y dice el versículo 25, así que Moisés clamó al Señor por ayuda. Miren que ese clamó no es una oración tímida, sino es una oración vehemente, de urgente necesidad. Él clamó a Dios por ayuda. Y miren lo que sucede. Y quiero que presten mucha atención a este detalle. Y dice: y él le mostró un trozo de madera. Y él le mostró un trozo de madera. Qué curioso, ¿no? Que Dios, para darle solución a esa agua amarga, Dios le muestra un trozo de madera, un pedazo de madera. Y dice que Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable. Ojo a ese detalle que es muy importante en lo que la Biblia nos está hablando esta noche. Dios le muestra un pedazo de madera y él debe arrojarlo a esa agua. Y cuando él lo arroja, esa agua se vuelve potable. Quiere decir que ellos pudieron beber en ese momento y saciar esa sed. Qué bonito lo que Dios hace en ese momento, ¿verdad? Así que, antes de que sigamos, démonos cuenta de que ¿quién fue el que dio la solución para esa sed? Fue Dios, ¿verdad? Fue Dios el que le demostró a Moisés cómo podía él cambiar esa agua amarga en un agua potable, en un agua que se pudiera beber. Fue una salida de Dios, fue una orientación, una dirección clara del Señor. Pero yo quiero que miremos algo antes de continuar, y es que podamos entender cuando la Biblia habla de amargura, ¿a qué se está refiriendo?
yo quiero que usted lo descubra, yo le voy a dar los versículos y a lo largo vamos a leer dos citas bíblicas y quiero que usted lo descubra. A ver si yo estoy equivocado, pero yo pues creería que no. Pero le invito para que lo lea conmigo. Vamos a Deuteronomio 29 en primer lugar. Vamos a Deuteronomio 29, versículos 17 al 18. Deuteronomio 29, versículos 17 al 18. Y quiero que lo busque por favor y quiero que juntos lo leamos. Y para que podamos descubrir a lo que se refiere la amargura según la Biblia. Dice esa porción de la Biblia, Deuteronomio 29, 17 al 18, dice, tú viste las prácticas detestables de esas naciones y sus ídolos de madera, de piedra, de plata y de oro. Hago este pacto contigo para que nadie, hombre o mujer, clan o tribu, se aparte del Señor nuestro Dios para rendir culto a esos dioses de otras naciones y para que ninguna raíz produzca frutos amargos y venenosos en medio de ti. Así que déjenme leer esa última parte. Dice, y para que ninguna raíz produzca frutos amargos y venenosos en medio de ti. Si usted se da cuenta del contexto donde está esta palabra, se va a dar cuenta que cuando se refiere a una raíz que produce frutos amargos y venenosos, se está refiriendo al pecado. Al pecado. Nótelo allí porque él inicia hablando de prácticas detestables, habla de que ellos adoran ídolos de madera, de piedra, de plata, de oro, ¿verdad? Pero dice, hago este pacto contigo para que nadie, hombre o mujer, clan o tribu, se aparte del Señor nuestro Dios, para rendir culto a esos dioses de otras naciones, y para que ninguna raíz produzca frutos amargos y venenosos en medio de ti. Entonces, ojo a ese detalle. Si yo estoy entendiendo bien, a la amargura que se está refiriendo el escritor de Deuteronomio es el pecado. El pecado. Pero bueno, si aún nos queda alguna duda, te tengo otro versículo que espero que también sea muy ilustrativo para ti. Vamos a Hebreos 12, 14 al 17. Hebreos 12, 14 al 17. Vamos a leerlo juntos y te vas a dar cuenta que inclusive el escritor de los Hebreos tiene la misma óptica y visión acerca de la raíz de amargura. Dice Hebreos 12, versículos 14 al 17. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. ¿Cómo ven eso? Voy a seguir leyendo. Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Fíjense que este pueblo venía por un desierto y ellos encuentran un lugar que se llamaba Mara, aguas amargas. Y ellos llegaron allá, ¿por qué? Porque Dios los llevó ahí, porque Dios les quería mostrar algo. Y les he mostrado a través de dos ejemplos de la Biblia cómo la raíz de amargura o una raíz venenosa, Dios la está comparando con la vida pecaminosa, con la vida de pecado. Así que a esa es la amargura a la cual se está refiriendo la Biblia. A esa amargura. Miren, yo he escuchado, y bueno, y respeto a quienes pues han tenido esta postura, pero he escuchado que cuando se habla de raíz de amargura, se habla acerca de pronto ese dolor que está ahí guardado por algunos maltratos, por algunas situaciones del pasado,
Pero yo quiero decirle que no creo que esa sea la verdadera interpretación. Yo creo que la raíz de amargura, de acuerdo a los dos ejemplos que le estoy dando, tiene que ver es con el pecado, con el pecado. Así que entendiendo esto, quiero que continuemos en Éxodo 15. Vamos a leer los versículos 25 al 27. Sigamos en Éxodo 15. En Éxodo 15, desde el 25 al 27, dice: Así que Moisés clamó al Señor por ayuda, y él le mostró un trozo de madera. Moisés echó la madera al agua, y el agua se volvió potable, potable. Fue allí en Mara donde el Señor estableció el siguiente decreto, como una norma para probar la fidelidad del pueblo. Les dijo: si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. Ahora, miremos algo. Dios usó este milagro para mostrarles una realidad espiritual. Dios los lleva a Mara para mostrarles una realidad espiritual. ¿Cuál es esa realidad espiritual? Que el ser humano solamente puede estar en dos lados delante de Dios. Una es el lado de la desobediencia, o la otra, el lado de la obediencia. No hay más lugares. Solo hay esos dos lugares en los cuales el ser humano puede estar. Entonces, ojo a este detalle. En el lado de la desobediencia, quienes se fueran por el camino de su obstinado corazón, rechazando a Dios y sus mandamientos, ¿qué tipo de vida iban a tener? Una vida amarga. Una vida amarga. Usted le puede preguntar, lamentablemente, o seguramente de pronto usted mismo lo puede decir, yo lo puedo decir por mí, que en el momento en el que yo decidí vivir en rebeldía y desobediencia a Dios, yo vivía en amargura. Vivía en amargura, mi vida no tenía nada de paz. Nada de paz. Vivir en desobediencia es simplemente llamarse una vida de amargura. Imagínese tener a Dios como su principal opositor, donde Dios le sale al paso y se convierte en su principal opositor. Aquel que se empecina en ser desobediente no encontrará más que un oasis de amargura. Eso es lo que va a encontrar, la amargura. El Señor cita la forma en la que trató a los egipcios por ser desobedientes a su voz. Él dice que si ellos son obedientes, dice que no les enviará las plagas que le mandó a Egipto. Y recuerde que una de las plagas, tan solo una, fue convertir el agua en sangre. Una sola de ellas, pues no las vamos a citar todas, pero una de ellas fue justamente convertir el agua en algo fétido, en algo que no se podía beber, en algo que era muy horrible. Y por eso el Señor les recuerda a su pueblo: si ustedes me obedecen, yo no les voy a enviar esas plagas. No lo voy a hacer. Las plagas que le envié a Egipto, yo creo que ellos tenían muy fresco el recuerdo, porque hacía muy poco habían salido y habían vivido la experiencia de ver a Dios cómo trató a ese pueblo desobediente. Esta amargura, mis hermanos, es el resultado de la práctica del pecado. Hay personas que viven en amargura porque han decidido vivir en desobediencia. ¿Quieren tener una vida en paz? Sí, quieren paz. ¿Quieren que la gente ore por ellos? ¿Quieren tener un tiempo de paz? Sí. Pero ¿qué se requiere para tener esa paz? Se requiere obedecer a Dios para poder tener esa paz. Se trata de abandonar todos nuestros planes y vivir en el propósito de Dios. De eso se trata, para poder tener paz. Hay gente que elige vivir a la sombra del pecado. Y es allí donde la amargura empieza a estar en sus vidas. Ese es un lado, yo creo que ese es un lado que ninguno de nosotros quiere estar, ¿verdad?
Ninguno de nosotros quiere vivir en amargura. Ninguno de nosotros quiere convertirse en esa agua amarga de pecado. Ninguno quiere eso. Ninguno quiere que Dios se convierta en su opositor. Yo por lo menos no quiero eso. Me da miedo, me da terror pensar que yo empiece a caminar de una forma que no le agrada a Dios. Me asusta eso. Y ojalá así sea con cada uno de ustedes. Pero miremos el otro lado, que es un lado más amable. Y es el lado de la obediencia. Hemos hablado del lado de la desobediencia. Ahora hablemos del lado de la obediencia. En este lado, claro está, se encuentran los obedientes. Aquellos que han entendido que el camino de la rebeldía y la desobediencia no es para nada dulce. Han abandonado el pecado para vivir en santidad. Aquí es donde encontramos la maravillosa gracia de Dios sanando a los que están llenos de la amargura del pecado. Es aquí donde vemos eso. Vemos cómo Dios sana esa amargura que es el pecado. Y aquí vemos cómo Dios, en ese lado donde hay obediencia, hay un cambio de vida, hay una sanidad en las vidas. Dios ha perdonado nuestras rebeliones y ahora nos lleva a un lugar de abundantes manantiales de vida y gracia. Yo quiero que usted lea el versículo 27 para que se dé cuenta de lo que le estoy diciendo. Dice el versículo 27, después de salir de Mara, los israelitas viajaron hasta el oasis de Elim, donde encontraron 12 manantiales y 70 palmeras. Imagínate, un manantial por cada tribu. Increíble eso. 12 manantiales. Cuando nosotros caminamos en la obediencia a Dios, vivimos en esa miel del amor de Dios. Vivimos en esa dulzura de la presencia de Dios. Vivimos en el favor del Señor. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que en cada lado hay una diferencia abismal. Pero cuán crucial es ese pedazo de madera que cambia las aguas amargas. ¿Lo recuerdas? Que eso fue lo que Dios le dijo a Moisés para sanar esas aguas amargas. Le dijo, toma ese trozo de madera y arrójalo a las aguas. Ese trozo de madera es lo que cambia la amargura del pecado en cada uno de nosotros. Qué hermoso es el Señor. Qué hermoso es el Señor que nos da siempre esa salida, esa sanidad para nuestra alma, para poder salir de la amargura del pecado. Después de que Dios limpia a los que sana, lo que Él espera es la fidelidad de quienes Él ha sanado. Dios espera algo de nosotros después de que nos salva. Él no quiere que sigamos viviendo de la misma forma. Leamos el versículo 26. Dice, les dijo, si ustedes, eso es un condicionante, si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos. Ojo a este detalle, ¿cuándo les dice eso? Ya cuando el agua había sido sanada, no antes. Así que aquí hay, Dios dio gracia y después de dar esa gracia, Él espera que su pueblo, su iglesia y cada uno de nosotros corresponda a esa gracia. Dice, si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios. ¿Cómo podemos demostrar fidelidad al Señor? Según este versículo, es a través de escuchar atentamente la voz de Dios. Escuchar atentamente la voz de Dios. Es lo que usted está haciendo en este momento. Usted está escuchando atentamente la palabra de Dios, que es la voz del Señor. Escucharla atentamente, no distraído. Yo espero que usted mientras oye este mensaje no tenga por allá música o esté viendo televisión. No haga eso, porque ese es un momento exclusivo para Dios. Por eso dice, escuchando atentamente la voz de Dios. Lo primero es que oír atentamente. Lo segundo que debemos hacer para corresponder ese acto de gracia y de bondad de Dios es
hacer lo correcto ante sus ojos. No importa si tú estás en un lugar donde no hay nadie y tienes la oportunidad de hacer lo malo, acuérdate que todos vivimos desnudos delante de la mirada de Dios. Acuérdate de eso. Siempre, si estás rodeado de personas, si estás solo, vive siempre bajo esta hermosa premisa y es: haz lo correcto ante los ojos de Dios. No importa que el mundo lo desapruebe, lo que importa es que Dios lo apruebe. No importa eso. Vive para hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Eso es lo que necesitamos. No importa lo que diga la gente. Lo que importa es lo que diga Dios. Es lo que a ti y a mí nos debe importar. Y número 3, obedeciendo sus mandatos. Es así como el pueblo de Israel, el pueblo que salió de Egipto, probaría su fidelidad a Dios. Y es lo mismo que Dios nos pide a nosotros en el día de hoy. Que escuchemos atentamente su voz, que hagamos lo correcto ante sus ojos y que obedezcamos sus mandatos. ¿Te das cuenta de cómo Dios, después de haber dado gracia, le pide a su pueblo que camine en santidad? Le pide a su pueblo que camine para agradarlo a Él. Ahora, mis hermanos, yo quiero mostrarles algo que a mí me pareció hermoso. ¿Qué hace que el favor de Dios se detenga sobre nosotros? Es la amargura del pecado. Esta amargura fue la que Dios quiso sanar al enviar a su único Hijo Jesús. ¿Te acuerdas qué fue lo que Dios le dijo a Moisés que usara para sanar el agua? ¿Te acuerdas? Dios le dijo: toma un trozo de madera y arrójalo al agua. Dios estaba mostrando a través de este acto de sanidad cómo Dios iba a sanar la enfermedad mundial del pecado. Quiero que no te despegues, porque te voy a mostrar 2 aspectos que Dios nos está hablando a través de ese pedazo de madera. El primero es por la grandeza de aquel que murió en la cruz de madera, porque la cruz era de madera, y es lo que estaba mostrando Dios. Dios le dijo a Moisés: usa un pedazo de madera y arrójalo allá. Pero es a través de ese glorioso hombre, ese glorioso Dios hecho hombre que es Jesucristo, que fue en esa cruz del Calvario, es a través de su muerte que Dios nos perdona la amargura de nuestro pecado. Es lo que hace el Señor. Qué hermoso saber que Dios, aún desde el tiempo de Moisés, estaba mostrando la obra de su Hijo. Cómo su Hijo, en una cruz de madera, sanaría el pecado de la humanidad. Ahora, a través de la obra de Jesús, todo aquel que en Él cree puede disfrutar de las dulces aguas del amor celestial. De las dulces aguas del amor celestial. Solo Jesús, amado amigo y amado hermano, solo Jesús puede cambiar nuestra amargura. Solo Él. Qué hermoso es nuestro Salvador. Solo Él puede cambiar ese dolor. Solo Él puede cambiar esa amargura. Solo Él puede cambiar esa perversidad que hay en el pecado del ser humano. Dice Primera de Pedro 2:24 al 25. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados. ¿A dónde los llevó? Al madero, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Mire qué hermoso este versículo. Por sus heridas hemos sido sanados. Esa amargura del pecado fue sanada por aquel que en un madero murió. Y dice: ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Eso es lo primero que yo quiero decirles. Cristo está presente en ese momento en el que Dios le dice a Moisés que lance ese trozo de madera a las aguas. Es así como esa agua amarga del pecado sería sanada. Sería sanada. Y también quiero recordarte algo. Y es que Jesús bebió
nuestra amargura para sanarnos. Jesús bebió nuestra amargura para sanarnos. Dice Juan 19, 29 al 30. Juan 19, 29 al 30. Dice, había allí una vasija de vino agrio. Así que mojaron una esponja en el vino, la pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. Después de probar el vino, Jesús dijo, todo está cumplido. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. El Señor bebió nuestra amargura para sanarnos de nuestro pecado. Él la bebió allí en la cruz del Calvario. Así que, mis hermanos, esta lección del desierto es muy preciosa, porque Dios cambió las aguas amargas y las sanó con un trozo de madera. De la misma forma en la que Dios envió a su Hijo para que al morir en una cruz de madera salvara a la humanidad de sus pecados. Tal vez hoy es el día en el que, si tú me estás viendo, me estás escuchando, tal vez tengas un corazón lleno de amargura y a veces te preguntarás, ¿por qué tengo tanta amargura? Bueno, a veces hay amargura que es causada por el pecado, como ya lo leímos en los dos textos bíblicos que cité. Hay amargura porque a veces no estamos haciendo las cosas como Dios quiere que las hagamos. Y eso causa amargura, nos convierte en personas amargas. No esperes dulzura si estás viviendo para la amargura. No lo esperes. Pero recuerda que Dios envió a su único Hijo para que Él llevara sobre Él todo el castigo de nuestra amargura, para que con su muerte fuéramos llenos de su amor, de su gozo, de su perdón. Solo hay dos lados en los que tú y yo podemos estar. Solamente podemos estar en un lado muy complicado, muy difícil, que es el lado de la desobediencia, que es un lado que no recomiendo a nadie y espero que si tú estás allí, corras inmediatamente a la cruz y le pidas perdón al Señor, porque ese es un lado muy difícil, es un lado frustrante, allí solo hay apariencias, allí hay impureza, pero también los que estén en ese lado de la desobediencia van a enfrentarse con un Dios que se va a oponer a sus caminos, no va a ser su amigo, créame que no, va a ser su principal opositor, porque Dios es justo, Dios es amor, sí, pero Dios también es justo. Pero lo mejor es que tú vivas del otro lado, del lado de la obediencia, en el lado en el que estamos todos aquellos que agradecemos de corazón que el Hijo de Dios haya venido a morir por nuestros pecados en una cruz. Y ese lado es un lado hermoso porque allí hemos pasado de muerte a vida y hemos pasado de las tinieblas a la luz admirable del Señor. Quiero invitarte para que tú des ese paso y vengas a la cruz del Señor, que es la única cosa que puede sanarte de la amargura del pecado. Hoy dile a Dios, nunca más voy a estar contigo, pecado. Dile que nunca más vas a tener comunión con todo aquello que ofende al Señor. Y empieza a vivir una vida, como lo veíamos hace un momento, una vida de escuchar la voz de Dios, de hacer lo correcto ante sus ojos y de obedecer su palabra. Y eso es lo que tú puedes tener tan solo si tú vienes a Cristo, tu único Salvador y Señor. Vamos a orar. Señor, en esta noche quiero agradecerte porque tú enviaste a tu Hijo, Señor, para salvarnos. Señor, gracias por tanto amor, por tanta gracia, Señor. Gracias porque en mí y en todo ser humano que practique el pecado habrá amargura, Señor. No habrá gozo, no habrá alegría, todo será una apariencia, pero vivirá en amargura todo aquel que viva para estar lejos y desobedeciéndote, Señor. Dios, ayúdanos a venir a la cruz del Calvario, Señor, y poder dejar ahí toda nuestra amargura de pecado, Señor, y que tú nos limpies, y que ahora tú nos acojas en esos brazos paternales, Señor, y poder vivir contigo para siempre, Señor. Padre, te amamos. Gracias por esta hermosa lección en el desierto, Señor.
Cambia nuestras aguas amargas por esos manantiales de vida eterna, Señor. Por esos manantiales de aguas limpias, de aguas de tu presencia, Señor. Bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Les agradezco mucho su compañía, su atención. Espero que tengan una excelente noche y un feliz resto de semana. Si el Señor lo permite, nos vemos el domingo. Y bueno, ya saben que cualquier duda, cualquier consulta. También quiero recordar algo. Si usted tiene alguna petición de oración, por favor escríbala aquí. Quiero tal vez darle un minuto más para que usted lo escriba aquí y nuestros otros hermanos que están ahí conectados también la puedan ver, para que oremos los unos por los otros. Escriba ahí su petición. Yo quiero, si usted quiere escribirla, no le dé pena, porque necesitamos orar los unos por los otros. Si usted tiene alguna necesidad, alguna petición, escríbala, por favor, porque queremos orar por su necesidad y de paso los hermanos que están allí la pueden ver y pueden decir, vamos a orar por esa necesidad que tiene cada uno de mis hermanos. Amén. Entonces, quiero darle un minuto, unos segundos más, si alguien lo quiere escribir. Entonces, para que nosotros oremos por cada una de sus necesidades. Mientras tanto, les recuerdo, nos vemos el domingo a las 10 de la mañana. Seguimos con el libro de Santiago. Los lunes con todo el taller de fundamentos de fe. Amén. Entonces, bueno, mis hermanos, aquí están escribiendo unas peticiones. Qué bendición, sí, Alejita, vamos a orar por eso. Para las personas que están sin trabajo, encuentren soluciones en medio de esta pandemia, sí. Entonces, vamos a orar por eso, vamos a tener nuestras oraciones y por supuesto, todos los que están viendo eso, yo quiero pedirles que oremos por la recuperación de un hermano que lo operaron hace poco, una operación delicada. Quiero pedirles que oremos, él se llama Isaías. Quiero pedirles que oremos para que Dios los siga fortaleciendo y los siga levantando. Amén. Quiero pedirles que me apoyen en ese tema de oración. Y bueno, creo que pues ahí no hay más peticiones, pero ya sabe, para el domingo si usted quiere escribir, por favor escríbalas y vamos a estar orando. Mis hermanos, hoy me alargué un poquito más, pero bueno, creo que vale la pena, ¿cierto? Dios los bendiga, espero que pasen una feliz noche y si Dios lo permite nos vemos el domingo. Dios los bendiga, que descansen.